Muy buenas, ¿cómo andan todos? Acá continuamos con la introducción al mundo de lo que es la reparación de tarjetas madres de notebooks. Acá tenemos, bueno, lo que habíamos analizado en el video anterior. Si no lo viste, te recomiendo ir a verlo, búscalo, no hace tanto que lo publiqué. Y lo que analizábamos era la entrada, el jack de entrada de la tensión y cómo pasaba por el fusible, por los diferentes MOSFET, la resistencia de sensado de la corriente, cuestiones que también estuvimos analizando en el esquemático. En esta oportunidad quiero hablarles de lo que son el PCH, el KBC, la BIOS y las diferentes fuentes step-down que tenemos que comprobar cuando tenemos algún tipo de problema en la placa. El primer componente que voy a mencionar es el KBC. El que interviene en forma directa en el encendido de nuestro equipo. El KBC, que es este integrado que vemos acá, el famoso nubotón en este caso, que al conectar el jack de nuestro cargador ya tiene que estar recibiendo en su pin 1 3,3 volt. Esto es importante siempre que nuestro equipo no haga nada, no encienda, no tome ninguna orden. Tenemos que revisar voltaje en el KBC y por supuesto en el botón de encendido. Son los voltajes primarios que vamos a revisar en un caso como ese. Luego tenemos también el famoso PCH, este integrado que tiene una enorme cantidad de tareas que vamos a visualizar ahora en el esquemático de la placa a través de un diagrama de bloque. Y podemos ver lo que es el diagrama de bloque. Miren la cantidad de cosas que controla el PCH. Estamos viendo que controla todo lo que es los USB, la cámara, el Bluetooth, controla el car reader, controla lo que es el HDD, el ODD, tiene directamente conexión con la BIOS y además, como vemos acá, también conexión directa con el KBC, que a su vez el KBC es el encargado de controlar lo que es el touchpad, el keyboard, el teclado, el sensor termal que además controla el comportamiento del fan, del cooler. Así que todos estos componentes están directamente conectados con el PCH, que es quien los va a ir administrando. De ahí la enorme importancia que tiene este integrado y que, bueno, si por ejemplo nos llega a suceder en una máquina que encontramos que la cámara, el Bluetooth y los USB dejaron de funcionar y no hay forma de hacerlo funcionar, lo más probable es que tengamos un problema en este integrado. A su vez, por supuesto, el PCH está conectado con el procesador, el cual se encarga de administrar los dos canales de memoria que tiene esta placa. Fíjense el diagrama de bloque, cómo nos ayuda a tener claro todo el trabajo que hace el PCH y a su vez la importancia del KBC. Por este lado tenemos también la conexión del audio, ¿ven? Él va hacia el Realtek, este pequeño integrado que controla el sonido. Por lo tanto, hasta incluso problemas de sonido pueden estar relacionados tanto con el integrado como también con el PCH. Así que ahí tenemos un pantallazo general de la importancia de este integrado y de la función tan fundamental que cumple en la placa, ¿no? Este rol que tiene. Bueno, vamos a ver las distintas mediciones de tensiones que podemos hacer cuando tenemos distintos tipos de problemas. Todos estos componentes, ¿qué necesitan para funcionar? Tensiones, por supuesto, voltajes que tienen que estar presentes sí o sí en las distintas fuentes. La placa recibe 19 voltios y después tiene toda una serie de fuentes que van convirtiendo esa tensión de entrada en las diferentes tensiones que cada componente necesita. Vamos a encender nuestro multímetro, colocamos como siempre la punta negra ahí en algún contacto de masa y con la roja vamos a ir haciendo las diferentes mediciones. Lo primero que voy a medir acá en el pin 1 del KBC, voy a medir esto, 3.3 volt. Así que el KBC de esta placa está alimentado. Yo lo único que hice fue conectar el cable del jack, nada más. Pero todavía no encendí la placa. Ya tenemos los 3,3 en el KBC y por ende también tenemos que estar teniendo en el conector del botón de encendido los 3,3. Lo voy a comprobar aquí en este pin. Ahí tenemos, como pueden ver, los 3,3. Perfecto. Entonces, se supone que si yo ahora le doy encendido a la placa, tiene que empezar a girar el cooler y tengo que empezar a tener las tensiones en las diferentes fuentes. Esta placa en particular
no tiene fuentes always, no tiene por ejemplo 3 y 5 always, no lo tiene, solamente alimenta esas dos fuentes cuando le damos encendido. Hay otras placas, ya vamos a ver algunos ejemplos, donde tengo los 3,3 y los 5 los tengo de manera always, es decir, no necesito encender la placa para tener presencia de esos voltajes en esas fuentes. Paso a hacer el corto correspondiente para el encendido, si no también pueden conectar el botón y encender. Acá vamos a ver el ventilador cómo empieza a girar cuando se produce el encendido. Ahí está girando ya. Perfecto. Y vemos consumo entonces en la fuente. Por lo tanto ya tenemos la placa funcionando. Entonces ahora sí yo tendría que tener por ejemplo voltaje en el pin 8 de la BIOS. Lo voy a buscar. El pin 8 es justo el que está enfrente al 1. El 1 es el que tiene la muesquita. El 8 es el que está enfrente. Ahí tengo que tener el voltaje de la BIOS y acá está 3,3, así que la BIOS está recibiendo voltaje tranquilamente. Me voy a ir para el otro lado a revisar las distintas fuentes. Acá tenemos, por ejemplo, esta es la fuente que tiene que darme 1.05, que es la fuente del PCH, y efectivamente me está dando el 1.05, así que acá está perfecto. Para que ustedes tengan una idea, donde vean este componente que es una bobina, donde vean una bobina hay una fuente, tiene que haber tensión. Entonces ahí tenemos una, por acá tenemos la fuente de 5, ahí lo ven, 5 volt, por acá tenemos la fuente de 5 volt, siempre generalmente vamos a ver bobina y capacitor cerca, los MOSFET pueden estar debajo incluso también. Vamos a tocar acá y tenemos que tener los 3,3 y ahí lo tenemos, así que tenemos fuente de 3,3 también. Por este lado tenemos que tener la fuente de la RAM, que son el 1.5, ahí lo vemos. Excelente, y en estos de por acá tenemos que tener el V-Core, que lo tenemos, 0.913. Excelente. Así que bueno, así vamos comprobando cada una de las fuentes de alimentación, que tengan presente el voltaje que corresponde y saber que están funcionando. Claramente, si alguna de estas fuentes no llega a estar presente, puede que el equipo arranque igual, dependiendo cuál es la fuente que falta, puede que el equipo arranque igual, pero obviamente no nos va a dar video, por eso las tenemos que comprobar. Y si alguna de ellas falta, efectivamente, vamos a suponer, nos falta la alimentación de la RAM, tenemos que seguir el esquemático para encontrar cuál es el camino y poder determinar por qué razón esa fuente se está cayendo, no está presente. Puede ser que algún componente en el camino esté en corto y nos esté tirando a tierra esa fuente. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Se va a proteger, por eso no se va a apagar todo el equipo, por eso no va a estar todo en corto, porque cada fuente se protege individualmente y se anula. Por lo tanto, tenemos que llegar a la solución para que vuelva a funcionar y